Padre, gracias nuevamente te damos y no podemos siquiera cansarnos de agradecerte por todo lo que tú nos das. Gracias porque ahora nos permites en tu infinita misericordia el poder destinar este tiempo para el estudio de tu palabra. Y Señor, somos indignos de estar delante de tu presencia. Yo soy indigno de estar al frente de este grupo y enseñar tu palabra. Yo primero necesito ser enseñado. Por eso, Señor, pedimos todos juntos que tú en tu infinita gracia y misericordia concedas en este tiempo el que nuestros ojos sean abiertos, nuestro entendimiento esté dispuesto y nuestra humildad también para ver tu palabra, analizarla y obedecerla. Señor, ruego así que se haga en esta mañana, no solamente en este tiempo de estudio bíblico, sino en todo el resto del culto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a continuar con la segunda parte del tema de la disciplina en la iglesia. Recordarles que eso fue lo que empezamos a ver la semana anterior, todo como parte de un grupo o la serie de estudios bíblicos sobre la iglesia. Y no podemos empezar a ver lo que vamos a ver hoy sin poder hacer un repaso de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada iniciamos viendo el tema de que la Biblia establece claramente que Dios disciplina a sus hijos. Y un pasaje que para mí tiene por excelencia este tema es Hebreos. Nada más quiero que lo leamos de nuevo porque quiero enfatizar una frase que se menciona acá en Hebreos capítulo 12, versos del 5 al 11. Hebreos capítulo 12, versos del 5 al 11. Dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos que ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es toda una enseñanza acerca de la disciplina del Señor sobre sus hijos. Lo primero que vimos fue que si el Señor nos disciplina es algo bueno, porque eso quiere decir que somos hijos. Porque un padre no disciplina a otras personas más que a sus hijos. Poníamos la gran analogía de que yo como padre solamente tengo la autoridad y la responsabilidad de disciplinar a mis hijos. Yo no tengo que andar buscando otros hijos de otras personas para disciplinar. Es lo mismo con Dios. Dios solamente disciplina a sus hijos. Y el texto lo dice claramente cuando dice, si Él los deja sin disciplina es porque no son hijos, son bastardos. Y la palabra significa hijos ilegítimos. Pero una de las cosas que quiero resaltar aquí, porque creo que es como el centro del tema de la disciplina en la iglesia que estamos viendo, es en el verso 10, cuando dice: y aquellos, refiriéndose a los padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero o sea, Dios como nuestro Padre Celestial, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. O sea, Dios no nos disciplina a nosotros solamente para caernos mal o solamente para tenernos con el pie por encima, sino que Él lo hace con un propósito hermoso, para que participemos de su santidad.
Vimos la semana anterior que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se repite un mandato que es legítimo, es que no podemos quitarnos de él: sed santos porque yo soy santo. Dios, esa es una ordenanza que da a sus hijos, y Dios no solamente nos da el mandato, sino que Él nos brinda y nos ayuda y nos encamina a que cumplamos con ese mandato. Y una de las cosas en las cuales vamos a cumplir ese mandato es cuando el Señor nos disciplina. Entonces, a partir de ahí empezamos a ver el tema de la disciplina. Job 5:17, nada más para recordar un buen pasaje, es: bienaventurado el hombre a quien Dios castiga, por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Veíamos en el Antiguo Testamento que el propósito de Dios para su pueblo Israel es la santidad. Levítico 19:2, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Fue tanto así la demanda de la santidad de Dios que Dios estableció un pacto con su pueblo para resguardar su santidad, haciendo una diferencia claramente entre su pueblo y los demás. Recuerden lo que significa la palabra santidad. La palabra santidad significa apartado para Dios, apartado de las demás naciones, de los demás pueblos, y eso fue lo que Dios hizo con su pueblo, y les da unas leyes, les da todo un pacto que está en Éxodo, en Levítico, en Números y Deuteronomio. Por supuesto que no vamos a leer todo eso, nos demoraría bastante tiempo, pero sí vimos por lo menos tres cosas en esos textos. Podemos ver tres cosas por lo menos: que ese pacto establecía normas serias sobre la separación que debía haber entre lo inmundo y lo santo. Recuerdan que aún las mujeres, después de que tenían su periodo, tenían que pasar un tiempo de separación. Recuerden que todas las leyes acerca de los leprosos que tenían que ser separados, y eso, lo que Dios estaba estableciendo era que su santidad era tal que ninguna cosa inmunda podía estar delante de Él. Recuerden, tal vez yéndonos más atrás, me viene a la memoria cuando Moisés se presenta delante de la zarza ardiendo. Recuerden que Dios le dice: quítate las sandalias de los pies, porque el lugar en el que estás santo es. Uno diría: ¿qué tiene que ver las sandalias de los pies? Pero lo que Dios está estableciendo es que su santidad va más allá de lo que nosotros imaginamos. Es una cosa que es seria. Además, ese pacto también establecía ocasiones en que alguien debía de ser cortado del pueblo a causa de su comportamiento pecaminoso. Recuerdan, vimos varios pasajes donde si una persona rompía la ley de Dios, tenía que ser cortada de su pueblo. Y bueno, eso cortada de su pueblo, estamos hablando que debía de morir. Eso era para muchas personas. Y una que se me fue, establecía ocasiones en las que, aquí está repetido. Dentro de ese pacto, también una de las cosas que no anoté y que debía haber anotado es que vimos cómo la responsabilidad de ejecutar ese juicio en nuestros asuntos, Dios la dio al pueblo. Recuerdan que el pueblo tenía que ejecutar el juicio cuando se diere que una persona sea infractora de la ley. Tenían que venir testigos, tenían que indagar bien sobre el caso, y una vez que se daba a conocer que la persona había quebrantado la ley, tenían que todo el pueblo cortar a esa persona, valga la redundancia, del pueblo. Eso fue en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento veíamos también cómo la disciplina ahora llega a ser parte de la iglesia y cómo la iglesia tiene esa responsabilidad de llevarla a la práctica, la disciplina. Tenemos varios textos: Gálatas 6:1, Efesios 5:11, Tito 3, del 10 al 11, y 2 de Tesalonicenses 3, 14 al 15. Todos esos los vimos la semana anterior. Pero estuvimos centrados en un texto y hoy vamos a estar centrados en otro texto, que antes de entrar al otro texto quiero que veamos el texto que vimos la semana anterior. Como repaso, voy a leerlo y después voy a resaltar tres cosas que estuvimos viendo la semana anterior.
Si gusta puede acompañarme, Mateo 18 del 15 al 17. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y por publicano. Este es un pasaje que, como les decía, muestra claramente lo que Cristo enseñó acerca de cómo debe llevarse a cabo la disciplina, que Dios da la responsabilidad a la iglesia. Quiero resaltar 3 cosas de este pasaje. El principal objetivo de la disciplina, después por supuesto de la gloria de Dios, porque todo lo que hacemos, sea comer o beber, debemos de hacerlo para la gloria de Dios, pero después de eso, el principal objetivo debe ser la restauración del pecador. Vean lo que vemos en este pasaje. Desde el inicio Jesús dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. O sea, si te oyere, dale gracias a Dios, has ganado a tu hermano, ya no tienes que hacer nada más. Porque inclusive después de eso, vemos el tema de cómo perdonar a nuestro hermano, que Jesús mismo lo dice. Pedro le pregunta, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? Y Jesús le responde, hasta 70 veces 7, diciéndole de una manera infinita. O sea, la principal búsqueda, lo que buscamos a la hora de ejercer la disciplina, a la hora que yo voy y confronto al hermano con el pecado, no es echarle en cara sus pecados, no es sentirme superior a él, no es buscando que vaya yo a reprenderle y que después tenga que estar pensando de una vez en los 2 testigos que voy a llevar, para después estar pensando en cuánto tiempo voy a llevarlo a la iglesia y después echarlo de la iglesia. Esos son objetivos erróneos a la hora de llevar a cabo la disciplina. El principal objetivo es la restauración del pecador. Otra de las cosas que quiero resaltar de ese texto es que el proceso debe de involucrar a las menos personas posibles. Vea cómo lo propone Jesús. Jesús primero dice, si tu hermano peca contra ti, ve y chisméale a toda la iglesia el pecado que tu hermano hizo contra él. No. Primero ve y estando tú y él a solas. Nadie más tiene que saberlo. Solamente tú y él a solas ve. Si el hermano siguiere obstinadamente en su pecado, ahí no es la licencia para ahora sí ir y chismearle a toda la iglesia. No. Ve y junto con 1 o 2 testigos. Y si ya después de 2 reprensiones, una a solas y otra con 2 testigos a lo más, ahora sí llévalo a la iglesia. Pero la intención no es ir de una vez a las masas, sino tratar de llevar el caso con la menor cantidad de personas posibles. Y el otro tema que quiero resaltar de eso es que la iglesia tiene la responsabilidad y la autoridad de atar y desatar a una persona de acuerdo a su fruto. Lo que quiero decir con esto es que el punto final, que yo no diría que es causa de gozo, sino causa de tristeza, como vemos en el verso 17, es que si la persona aún así no oye a la iglesia tiene la responsabilidad de tener a esa persona por gentil y por publicano. En otras palabras, tiene la responsabilidad de hacer lo que nombraríamos excomunión de esa persona. Retirarla de su membresía, porque es una persona que ha dado fruto de que no es una persona creyente. Por lo tanto, la iglesia no puede dar fe de que esa persona sea creyente si ya ha dado fruto de lo contrario. Sobre este último punto, la gente suele escandalizarse. Cuando uno habla de excomulgar a una persona de la iglesia, eso suena como algo que se hacía en otros tiempos, ¿verdad? Tiempos arcaicos, tiempos donde puede sonar inclusive exclusivista. Pero si lo vemos desde un punto objetivo, vean qué interesante. Si vemos versos 15, 16 y 17, y si llegamos hasta el punto final, el 17, quiere decir que es una persona que tiene una característica pecaminosa
en la cual se le reprende una vez y no atiende. Se le reprende 2 veces y no atiende. Se le reprende hasta 3 veces y una persona que no atienda, da mucho de qué pensar de esa persona. ¿Cuáles son las 2, por lo menos, marcas o rasgos visibles de una persona que ha creído en Cristo y que podemos decir es un creyente? Tiene fe y tiene arrepentimiento. ¿No es así? Por lo tanto, si una persona carece de arrepentimiento, se le hace ver notorio su pecado y carece de arrepentimiento, entonces está dando de ver, no más, que es un gentil y un publicano, o sea, que es un inconverso. Entonces, la iglesia no está sacando afuera a alguien que sea creyente. Eso no puede hacer jamás la iglesia. Lo que la iglesia simplemente está haciendo, es como lo dicen los versículos siguientes, está declarando algo que ya ha sido declarado en los cielos. O sea, estamos diciendo, la iglesia dice, esta persona no es creyente. No porque nosotros hayamos tomado la determinación prejuiciosa de decirlo así, sino porque a través de un proceso dirigido por la palabra de Dios y dirigido por el Espíritu Santo, llegamos a esta conclusión. Y Jesús dice, todo lo que atares en el cielo será atado en el cielo, y todo lo que desatares en el cielo será desatado en los cielos. Eso sobre ese pasaje. Ahora vamos a ver otro pasaje que nos da aún más riqueza en el tema de la disciplina bíblica, porque es un tema práctico que nos enseña grandes cosas. Es en 1 Corintios 5. Ahora sí vamos a entrar en la materia de hoy. Esto lo que hasta este momento era solo un repaso. 1 Corintios capítulo 5. Vamos a hacer esto, vamos a leer primero todo el capítulo, son 13 versos, porque necesitamos ver los 13 versos para entender las cosas que se resaltan de este texto. 1 Corintios capítulo 5 dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Es un texto que yo sé que es chocante, es bastante duro, pero es importante estudiarlo porque nos da tanta enseñanza acerca de la disciplina del Señor que se debe de ejercer en la iglesia. En el verso primero podemos ver que el pecado que está mencionado aquí tiene al menos 3 características. Número 1, es un pecado visible, es un pecado grave y es un pecado impenitente. Es un pecado visible, ¿por qué? La primera frase dice, de cierto se oye. O sea, es algo conocido, se
no es se rumora, no es se andan escuchando por ahí, sino de cierto, o sea, algo que es certero, se oye. Algo que era conocido, era bastante visible, probablemente no solamente los miembros de la iglesia lo conocían, sino personas fuera aún de la iglesia, porque vea lo que dice a continuación, y ese es el segundo punto, es un pecado grave. Dice, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. ¿Ven qué interesante? Es un pecado, es una falta tal que aún entre los gentiles es escandalizante. Imagínense, aún entre los inconversos que no tienen un estándar moral como el estándar de los creyentes, aún en ellos es algo que escandaliza. Entonces es algo grave, es algo que no se puede dejar pasar, ningún pecado se puede dejar pasar por alto, pero mucho menos uno que sea tan escandalizante, uno que aún entre los gentiles se ve, ni aún se menciona, dice, entre los gentiles. Y es impenitente, por varias razones es impenitente. Primero que nada dice que el mismo verso 1 dice, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. O sea, no dice que es alguien cometió un pecado y parece que no lo volvió a hacer, sino que parece que es algo que está haciendo en el presente. Alguien tiene la mujer de su padre. Entonces es algo que probablemente la persona ya sabía que eso era fornicación, pero aún así persistía en la fornicación. Este pecado muestra claramente que el que lo cometió es abiertamente un inconverso. Vea qué interesante lo que Pablo en el contexto de ese mismo verso o de ese mismo texto dice. Primero que nada, en los versos 9 al 10, él dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Pero en el verso 11 dice algo muy interesante, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. O sea, pone en tela de duda el tema de que realmente sea un hermano, fuere fornicario o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni aún comáis. Pero aún así, en el contexto más amplio, en el siguiente capítulo, en el capítulo 6, el verso 9, vean lo que dice Pablo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? O sea, los injustos no son conversos, son inconversos. Y luego continúa y dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí Pablo está estableciendo claramente que el tema de que todos aquellos que practican continuamente sin arrepentimiento todos estos pecados que se mencionan, claramente es una muestra de que son inconversos. Y vea la gran diferencia entre aquellos que son inconversos y los que son conversos. Verso 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Una persona inconversa se puede poner en sinónimo, por así decirlo, con un fornicario, con un ladrón, pero una persona conversa, una persona que realmente se ha arrepentido y ha puesto su fe en Cristo, jamás se le puede poner el apellido, por así decirlo, de borracho, de fornicario, de ladrón. No son cosas que sean congruentes. Por lo tanto, cuando Pablo entonces dice aquí, de cierto se oye que hay fornicación en medio de ustedes, ya está hablando Pablo acerca de una persona que ni siquiera debemos de pensarlo mucho. Claramente se ve que es una persona que es inconversa. Entonces, en el primer verso ya se deja eso claro. Luego, los siguientes versos de 2 al 5, Pablo exhorta a la iglesia para que el pecador sea expulsado de su membresía. Versos 2 al 5, leámoslos nuevamente. Y vosotros estáis envanecidos. O sea, le está reprochando a la iglesia. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Y luego les dice Pablo, ciertamente yo, como ausente en cuerpo,
pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Y vea lo que dice el verso 5, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Ustedes notan las frases. Primero, en el verso 2, que el tal sea quitado de en medio de vosotros, hace una referencia directa a la excomunión. Después, en el verso 5, sea entregado a Satanás, otra referencia directa. Y si queremos irnos todavía en el verso 13, cuando Pablo ya de últimas y definitivas les dice, quitad pues a ese perverso entre vosotros. Y vea la palabra que utiliza para denominarlo, perverso. Jamás se va a poder utilizar una palabra así con un creyente, jamás. Puede que Pablo tuviera más información de la que podemos ver en este texto. Puede que Pablo ya conociera a la persona y que Pablo hubiera escuchado aún más cosas, pero aún por leer el mismo texto podemos ver primero que lo que ya vemos, esa persona era visiblemente un inconverso y Pablo está exhortando a la iglesia a que quiten a esa persona de la iglesia. La frase, el tal sea entregado a Satanás, es importante explicarla. Y quiero leer para explicarles un poco un comentario de un escritor que se llama Jonathan Leeman. Él dice lo siguiente refiriéndose a esta frase. Entregar a Satanás es tratarlo, en palabras de Jesús, como un pagano o recaudador de impuestos. Es tratarlo como alguien que ya no pertenece a la comunidad del pacto. Después de todo, la iglesia es un puesto avanzado del reino. Cualquiera que no pertenece al reino de Dios pertenece entonces al reino de Satanás. El demonio es el príncipe de este mundo y los reinos de este mundo le pertenecen transitoriamente. Si una persona no es parte de nosotros, es parte del otro reino, del reino de Satanás. Eso es lo que básicamente está diciendo Pablo acá. El tal sea entregado a Satanás es como, devuélvaselo. Dígale que se equivocó de lugar, no está en este lugar porque no es un hijo de Dios, no es un hijo del reino, sino es un hijo de Satanás. Sigue el texto, versos 6 al 8. Pablo dice que evitar expulsar de la iglesia a este hombre pone en riesgo a toda la congregación. Es que no es un tema de que solamente se expulse a una persona y ya. O que de repente podamos decir, no, está bien, lo expulsamos o no lo expulsamos, sino que no es algo que le afecte en sí mismo a la persona que está siendo disciplinada, sino que afecta a toda la iglesia. Vean lo que dice en versos 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? La levadura siempre, desde el Antiguo Testamento, es una referencia al pecado. Y el pecado tiene esa misma particularidad que la levadura. El pecado es como un cáncer. Se va expandiendo y va tomando partes del cuerpo. Y si el pecado se permite dentro de la iglesia, lo que va a hacer es que se va a multiplicar. Y yo creo que yo mencionaba eso la semana pasada. Es más fácil ser influido a pecar que ser influido hacia la santidad. Yo puedo influir más a las personas a pecar y a involucrarlas en mi pecado que involucrarlas en la santidad. ¿No es así? Veámoslo de este modo. Si hay una persona en un hueco de tierra, y alguien quiere sacarlo de ese hueco, ¿qué es más fácil? ¿Que la persona del hueco se traiga para abajo a la persona que está arriba, o que la persona traiga hacia arriba a la persona que está en el hueco? ¿Qué nos dice la ley de la gravedad según Newton? Es más fácil que se vaya para abajo. Es lo mismo, por lo tanto, la iglesia tiene que procurar eliminar el pecado de en medio de ellos. Y no es lo mismo que le decía Dios al pueblo de Israel cuando le decía, ustedes van a eliminar a todo aquel que se viere que estuviera en fornicación. Dios les dice, ustedes lo van a eliminar, ¿por qué? Así apartaréis el mal de entre vosotros. Entonces la disciplina viene a ser como una parte en la cual la iglesia cuida la santidad de Dios.
La iglesia debe de limpiarse de la levadura. La iglesia debe eliminar el pecado dentro de sí, así como Dios lo ordenó. Eso es lo que dice el verso 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, es un problema. Es como, podríamos decir, una naranja que podría podrir a las demás naranjas. Versos 2 y 13. Aquí Pablo emite su advertencia final. O sea, si por todo lo que Pablo aquí les ha dicho a los corintios acerca del trato que debían de tener para con ese pecador, si de todo lo que Pablo había hablado aquí no habían entendido en estos últimos dos versos, versos 2 y 13, tiene que quedar por claro. Vea lo que les dice Pablo. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? Y lo que sigue es una pregunta retórica. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? En Mateo 18, Jesús ya había dado las directrices de cómo debía de ejecutarse la disciplina. Ya lo hemos visto, pero Jesús con eso no solamente estaba dando las directrices, sino que también dio la responsabilidad de cómo debía de hacerlo y también dio la autoridad para hacerlo. Entonces, si Dios dio la autoridad a la iglesia para que ejecute esa disciplina, aquí Pablo lo que está diciendo en otras maneras es: no juzgáis vosotros a los que están adentro, no cumplen ustedes con una responsabilidad que se les ha dado, se les dio esa responsabilidad. Aquí hay unas palabras muy interesantes, unas palabras que son o podrían ser engañosas, porque aquí Pablo utiliza una palabra de la cual muchas veces se señala a las personas. Él dice: no juzgáis vosotros a los que están dentro. Entonces alguien podría preguntar: pero ¿no fue que Jesús dijo que no juzgáramos? Eso es importante aclararlo, porque ciertamente, vamos a Mateo capítulo 7. Jesús dijo que no juzgáramos, pero si leemos bien el texto, vamos a entender que Jesús no dijo que no juzgáramos del todo. Mateo capítulo 7, versos del 1 al 5. Dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Si sacamos este verso fuera de su contexto, podríamos decir, no, Jesús negó completamente la posibilidad de juzgar. Pero vea lo que dice en los siguientes versos. Verso 2: porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja de que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ahora veamos lo que está diciendo aquí Jesús. Jesús lo que está diciendo aquí es que no debemos de juzgar si lo vamos a hacer de una manera parcial, si lo vamos a hacer de una manera injusta o hipócrita. Porque vea lo que dice el verso 5: saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien, y ahora sí, de una manera imparcial, de una manera justa, de una manera sincera, podrás ver bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. En el momento en el que lo vamos a hacer de una manera recta, justa, debemos de juzgar. Como iglesia, dirigidos por el Espíritu Santo, fundamentados en la palabra. Eso es lo mismo que Pablo dice en Romanos 2:1. Cuando Pablo les dice: por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Aquí lo que se está refiriendo es, Pablo es a una persona que juzga y cree que no debe ser juzgado de esa manera. Una persona que juzga prepotentemente, orgullosamente. Una de las cosas que hemos visto en los pasajes en Gálatas 6:1, si recuerdan, es que Pablo les dice a los Gálatas:
ustedes pueden restaurar a la otra persona considerándote a ti mismo. No sea que tú también caigas. Por lo tanto, cuando vemos aquí en 1 Corintios 5, verso 12, cuando Pablo dice, no juzgáis vosotros a los que están adentro, Pablo le está diciendo a la iglesia, ustedes como iglesia, ustedes deberían de llevar a cabo ese juicio. Y si eso no nos convence, sigamos leyendo capítulo 6 de 1 Corintios. Recuerden que 1 Corintios no fue dividido por capítulos y versículos en el sentido de que aquí Pablo cortó y comenzó a escribir otro capítulo, sino que esto era una carta que Pablo dirigía a una iglesia y una carta tiene consecuencia. Entonces, vean lo que dice el verso 6. Está inmediatamente seguido de lo que ya venimos hablando. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuánto más las cosas de esta vida? O sea, la iglesia tiene la autoridad y la responsabilidad. Vean que estoy repitiendo esas dos palabras muy a menudo porque las dos palabras van de la mano, de ejecutar ese juicio. De que si una persona es abiertamente inconversa y dice ser hermano, después de que se ha visto a través de un proceso bíblico, a través de la guianza del Espíritu Santo, de que esa persona da fruto de que no es creyente, la iglesia debe de tenerle por gentil y por publicano. El verso 13, Pablo da una sentencia final. Él dice, porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. O sea, como les dije antes, si después de todo lo que les he dicho, no han entendido, se los voy a poner en palabras simples y sencillas. Quiten pues a ese perverso de en medio de vosotros. Porque la iglesia tiene esa responsabilidad y esa autoridad. La iglesia debe de ejecutar la disciplina. Cero tolerancia contra el pecado. Ahora, para reforzar lo que Jaime mencionó en su comentario, es importante que nosotros veamos los propósitos de la disciplina. Porque nosotros podríamos ejecutar la disciplina, pero con motivaciones incorrectas, y en eso podríamos pecar. Por lo tanto, deberíamos de tener no solamente la forma correcta de ejecutar la disciplina, sino con los fines correctos, con los objetivos correctos. Y eso es lo que quiero que veamos en este siguiente punto. Y yo sé que algunos ya se han declarado de una u otra manera, pero es importante que los remarquemos y que los veamos, cada uno por separado. Primero que nada, un objetivo de la disciplina, y como ya les decía antes, un objetivo primario es traer pecadores al arrepentimiento. En casi todos los pasajes que hemos visto sobre la disciplina se puede notar que la intención es restaurar al pecador. Es como Jaime ya bien se le apuntaba. Es restaurar al pecador. No lo hacemos por venganza, no lo hacemos por malicia, no lo hacemos por estar excluyendo gente liberalmente de la congregación. Lo hacemos porque nos interesa primero que nada la santidad de Dios, y lo hacemos porque nos interesa el alma de las personas que se han sometido a la iglesia como miembros. Veamos dos pasajes. Gálatas 6:1, que ya lo vimos la semana anterior, pero las palabras que Pablo utiliza en Gálatas 6:1 son palabras que deben de verse nuevamente. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. Vuelvo a repetir la palabra, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. No dice, busque excomulgarle de la membresía. No dice eso. No dice, échele inmediatamente de la iglesia. Dice, restauradle.
El proceso de disciplina lo que busca es restaurar a la persona. Que habrán casos en que por el tipo de caso que se trata, la iglesia tiene que terminar excomulgando a la persona. Se espera que esos sean los menos. Se espera que eso sea el rompimiento de la regla, ¿verdad? La excepción. Y también, como Jaime señalaba, el versículo 5 de 1 Corintios 5, Pablo dice, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. O sea que si llegamos a la última instancia en la cual tenemos que excomulgar a una persona, lo vamos a hacer llorando, sufriendo por esa persona a la cual estamos excomulgando y rogándole al Señor que en su infinita gracia y en su infinita misericordia salve el alma de esa persona. No lo vamos a hacer de una manera, váyase para no volver más. No, más bien váyase, pero esperamos que el Señor le traiga. Esperamos que el Señor le restaure. Entonces, un objetivo es traer pecadores al arrepentimiento. Otro objetivo también al aplicar la disciplina es advertir a otros creyentes. Un caso de disciplina que es tratado según la voluntad de Dios sirve como una advertencia a otros miembros sobre la seriedad de la santidad de Dios y del juicio de Dios. ¿Quieren ver un ejemplo? Vayamos a Hechos capítulo 5. En Hechos capítulo 5 se nos narra otro proceso de disciplina que se dio en la iglesia. El primer proceso de disciplina que se da en medio de la iglesia, no lo vamos a leer, pero recuerden, es el evento de Ananías y Zafira, su mujer, en el cual vendieron una heredad y dijeron que se había vendido en cierto precio y eso fue lo que dieron. Estaban mintiendo, estaban ocultando la verdad, estaban queriendo que habían vendido su propiedad y que estaban dando todo, pero lo que realmente estaban era teniendo inclusive alguna ganancia. Entonces Pedro los confronta, primero a su esposo, quien cae muerto, le llevan a sepultar y no más cuando vienen entrando los que andaban sepultando a su esposo, Ananías, cae muerta también su esposa por un pecado, por una mentira. Se da una disciplina que en este caso fue directa de parte de Dios, ¿verdad?, sobre las personas. Pero vea lo que acontece en el verso 11 de capítulo 5 de Hechos. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. O sea, hubo una gran advertencia de lo que se dio. Todos, no solamente los creyentes de la iglesia, sino aún los de afuera, apuesto que lo que decían era, ahí la santidad de Dios se respeta. Ahí Dios hace y ejecuta justicia. Por lo tanto, si alguien pensaba que se podía jugar a iglesia y estar de una manera hipócrita y que se va a hacer pasado por alto mi pecado y jugar con Dios, se le advierte, la iglesia está firme en la santidad del Señor. Y aquí la santidad se toma muy en serio. Entonces, la disciplina sirve también para advertir a otros creyentes. Otro tema que ya lo vimos, la disciplina sirve para proteger la salud de la congregación. Les dice a los Corintios en capítulo 5, versículo 6, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Como les decía, en otras palabras más ticas, quizás no sabéis que una naranja podrida pudre a las demás naranjas. Entonces, si no se quita de en medio el pecado, va a acarrear consecuencias. Una de las cosas que quiero señalar acá, Efesios capítulo 5 dice que Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia para presentársela a sí mismo como santa, pura y sin mancha. Esa fue la iglesia por la cual Cristo se entregó. ¿Qué creen ustedes que debe hacer la iglesia? ¿Dejarse corromper? ¿Dejarse ser ensuciada por el pecado? Por supuesto que no. La iglesia debe de buscar esa salud por la cual Cristo se entregó. Por lo tanto, entonces uno de los objetivos es proteger la salud de la congregación, proteger esa santidad por la cual Cristo se entregó.
Y un último objetivo, y con esto yo creo que deberíamos de tenerlo como nuestro más grande objetivo, es de dar gloria a Cristo a través de la demostración de un buen testimonio. Recuerden lo que les dije antes, nuestro objetivo primario y último en todas las cosas es darle gloria a Cristo. Entonces damos gloria a Cristo a través de la demostración. La iglesia tiene la responsabilidad de representar a Cristo aquí en la tierra. ¿Recuerdan lo que dice Pedro cuando dice que nosotros somos escogidos, somos real sacerdocio, somos nación santa? ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, no somos escogidos para sentirnos mejores, no somos linaje, no somos nación santa para creernos mejor que los demás, sino para anunciar, para hacer un reflector de la luz de Cristo. Y eso fue lo que dijo también Jesús en Mateo 5, vosotros sois la luz de la tierra, la luz del mundo. Y en Mateo 5:13 Jesús también dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero también dice una advertencia, que quiero leérselas. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Entonces, la iglesia tiene esa gran responsabilidad de reflejar a Cristo, de darle gloria a Cristo. Y una de las cosas que debe hacer la iglesia para reflejar esa gloria de Cristo, para darle gloria a Cristo, es ejecutar la disciplina en medio de ella. Un caso de disciplina correctamente tratado dará testimonio de Cristo a los no creyentes. Un caso incorrectamente tratado, dará de qué hablar de los creyentes y pondrá más mal el nombre de Cristo. ¿No es así? Cuando una persona dice ser de una iglesia y la tal persona vive abiertamente en pecado, ¿qué es lo que dicen los que están alrededor? Esa persona va a tal iglesia, y no hablan mal tanto de la persona, sino hablan mal de la iglesia a la cual la persona asiste. Ahora, si una persona que vive abiertamente en pecado, la iglesia toma acción, la iglesia va a dar a entender que la santidad de Cristo no está en juego hacia afuera. Va a dar a entender que es algo recto, correcto. Una de las cosas que no lo tengo aquí anotado en el bosquejo, pero quiero, porque estuve leyendo un libro acerca de disciplina esta semana, y había una de las cosas que señalaba el escritor que quiero traer a colación acá. Él decía que nosotros como iglesia debemos de procurar primero tratar la disciplina a un nivel privado antes que tratarlo a un nivel público. Y me explico con esto. Si nosotros no tenemos primero que nada la humildad para que una persona venga y me corrija a mí sobre un pecado que yo tengo, o no tengo el valor, el madurez espiritual para ir con mansedumbre, con misericordia ante otro hermano y corregirle por el pecado, no pensemos en más allá. O sea, no pensemos en estar sacando personas de la membresía si no tenemos primero esas dos cosas. Primero que nada, humildad para ser corregido. Porque ¿quién de los que estamos acá está sin pecado? Todos estamos faltos de pecado. Todos tenemos grandes pecados que deben de ser señalados y deben de ser corregidos. Y una de las responsabilidades de nosotros como hermanos es, entre nosotros mutuamente, restaurarnos con espíritu de mansedumbre. Y otra cosa que también tenemos que hacer es tomar esa acción primaria de ir hacia el hermano que tiene una falta y con un espíritu de mansedumbre, con misericordia, y señalarle su pecado para que el tal se arrepienta. Porque muchas veces, y eso se da mucho, lo que surge en una iglesia cuando se quiere dar eso es que, ok, vayamos y corramos con ejecutar la disciplina. Pero no, tiene que ser primero que vayamos a nivel de nosotros como hermanos, teniendo ese cuidado, teniendo ese amor, esa misericordia. Para concluir, tengo dos ideas.
La disciplina se trata, en primera instancia, de la gloria de Dios. Se trata de mantener la salud de la iglesia y el crecimiento en santidad de sus miembros como reflejo de la santidad de Dios para que su santo nombre no sea manchado. Eso tiene que quedar suficientemente claro. Y la segunda idea que quiero que pensemos es cuando la iglesia practica la disciplina bíblica eclesiástica, lo que está haciendo es buscando la gloria de Dios. O sea, unamos estas dos ideas. La iglesia debe de glorificar a Dios. ¿Y cómo lo va a hacer? Una de las cosas es practicando la disciplina. Y termino con esto. ¿Quién es la iglesia? Somos nosotros, como siempre he dicho, los miembros, los que somos parte de la iglesia. Por lo tanto, no es que eso solamente los líderes tienen que tomar por acción, sino cada uno de nosotros tenemos que tomar esa acción. Vamos a orar y terminamos así esta primera parte y después continuamos con el programa, no ha terminado. Señor, gracias por este tiempo, gracias por darnos instrucciones acerca de un tema. Señor, ayúdanos a no tomar las cosas ni a la ligera, ni tampoco pasarlas por alto como de menor importancia. Ruego, Señor, que Tú seas dirigiendo todo lo que hagamos, que esta palabra que hemos estudiado, que hemos leído, analizado, vaya en nuestras mentes y como la podamos rumiar y que podamos sacarle la sustancia, el jugo, los nutrientes y ponerla por obra para gloria tuya. Como iglesia, Señor, tenemos muchísimas cosas que cambiar. Tú sabes muy bien, Señor. Hay muchas cosas que hacemos que deben de dejarse de hacer y hay muchas cosas que debemos de iniciar a hacer porque no las hemos venido haciendo. Y en esta serie de estudios sobre la iglesia, Señor, nuestra intención es pasar por tu palabra y que sea ella la que nos dirija y nos exhorte, nos confronte, nos anime. Por eso ruego que tú hagas esto en medio de nosotros, para gloria tuya y en el nombre de Cristo Jesús. Amén.